Y justamente vamos a hablar de una de las patologías, dentro de las 4 que hemos estudiado en este curso a nivel práctico. Hemos hecho las neumonías, con especial énfasis en neumonías intrahospitalarias, aunque varios de esos gérmenes también producen neumonías comunitarias. Hemos estudiado los itus, las infecciones del tracto urinario, tanto hospitalarias como comunitarias. Lógicamente el diagnóstico de tuberculosis, de la enfermedad más representativa de nuestro país. Y terminando finalmente hoy día con la parte de diarreas. Entre las 3 representan largamente más del 70% de la patología infecciosa que se ve a nivel mundial. Hoy día vamos a hacer una introducción sobre el tema de las diarreas, los mecanismos de patogenicidad muy brevemente, porque mañana ustedes con el doctor Chávez van a desarrollar esa parte abundantemente, ¿verdad? Y vamos también a hablar sobre la toma de muestra y los tipos de toma de muestra que se necesitan. Como siempre también les vamos a repartir las cepas. En esta oportunidad vamos a trabajar con 7 cepas, me parece, que son, por si acaso, y se lo digo desde ahora, todas muy patógenas, pero como no se transmiten por vía aérea, sino orofecal, me dijeron la vez pasada, pero aquí difícil que alguien vaya a contaminarse orofecalmente, ¿no es cierto? Será fundamentalmente a través de la mano, simplemente vía oral, si es que no se lavan las manos. Así que la bioseguridad de hoy día, chicos, es fundamental que se laven las manos bien lavadas, ¿ok? Tanto al inicio como al final de la práctica, y que no estén el que manipula debe estar muy atento. Todas son cepas superpatógenas, como vamos a ver en un instante. Bien, la parte concerniente a la microbiota del tubo digestivo, de la que ya hemos hablado en algunas oportunidades, su importancia en la síntesis de vitaminas, etcétera, etcétera. Solo para recordarles que en el tubo digestivo tenemos una gran cantidad de bacterias, principalmente a nivel del colon. Y que las que predominan largamente son los bacilos gram negativos aerobios estrictos. Esos son los que más abundan. Aquí tenemos dentro de esta lista bacteroides, clostridium, etc. Todos esos son bacterias anaerobias que representan de lejos más del 90 y tantos %. Y algunas aeroanaerobias, dentro de la que destaca la Escherichia coli, que es un habitante normal de la flora intestinal del hombre, pero que desgraciadamente puede adquirir factores de virulencia que la convierten en un agente productor de diarreas. Cuando esta flora, cuando nosotros hacemos un gram, que recuerda, pasa hijo, pasa. No te preocupes. ¿Recuerdan cuando les traje unas cacas al principio del curso? Para que practicaran sus grams. ¿No es cierto? Como olvidar ese olor embriagador. Cuando ustedes hacían el gram, básicamente yo les decía, van a ver, grosso modo, van a ver mitad de gram positivos, mitad de gram negativos. Esta es una flora totalmente normal. Resaltan más los gram positivos porque están bien teñidos. Los otros son medios, no se han teñido muy bien en este gram. Pero más o menos son mitad. Cuando esta flora cuando esta flora está en este equilibrio, la salud va bien. Cada vez se sabe más que el equilibrio de nuestra flora colónica tiene consecuencias fundamentales en nuestra salud. Ahora se sabe muchísimo de eso. Enfermedades como la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, etcétera, etcétera, están relacionados a este equilibrio. Cuando este equilibrio se rompe, desde no hace muchos años existe un término, disbiosis intestinal o dismicrobiosis intestinal. ¿En qué consiste la dismicrobiosis intestinal? En que los anaerobios estrictos, que son los que predominan en la flora, disminuyen en desmedro de las bacterias aerobias o aeroanaerobias que aumentan. Cuando esto sucede, ¿verdad?, hay un desequilibrio que puede traer como consecuencia justamente la aparición de diarrea. Este equilibrio se puede romper por diversas razones. Puede ser porque ingresan en nuestro tubo digestivo bacterias, virus, parásitos. Puede ser porque nuestra alimentación no es la correcta. Puede ser porque tomamos antibióticos y barremos a toda la flora y se quedan esas que no tendrían nada que hacer ahí, como cuando hablábamos de los enterococos, cuando vimos los itus, ¿recuerdan?
Yo les decía que bueno, yo no les decía, desgraciadamente no hacían conmigo eso, espero que lo haya dicho Pierre Chávez, que el enterococo es naturalmente resistente a las cefalosporinas. Entonces cuando se administran cefalosporinas, ¿verdad? Se vuela a todos menos al enterococo, que en ese momento se multiplica y produce infecciones. Pero para continuar es fundamental que nos pongamos de acuerdo en el término. ¿A qué le llamamos diarrea? ¿Qué cosa es la diarrea? Todos hemos tenido decenas en nuestra vida, ¿no es cierto? Desde causas de mala alimentación, borracheras, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Todos han tenido diarrea alguna vez. A ver, ¿a qué le podemos llamar diarrea? A la deposición, son acuosas. Ya, lo primero que nos viene a la cabeza es que puede haber, la diarrea se relaciona a deposiciones acuosas, o sea, un aumento en el contenido de agua de las heces. Sí, es cierto, pero siempre con perspectiva, porque hay gente que normalmente tiene heces líquidas, ¿no es cierto? Hay gente no, hay gente que cuando se ocupa generalmente es líquido, no necesariamente muy formado. Mi papá, por ejemplo, hacía caca como pato. A ver. ¿Es una alteración en las heces que varía el volumen, la frecuencia? La frecuencia es otro elemento fundamental, pero la frecuencia también es individual. Hay personas que se ocupan una vez, 2 veces, 3 veces, hay unos que no se ocupan nunca, ¿no es cierto? Que hay que hacerle enemas o cualquier cosa. Entonces, la frecuencia juega también. Pero para evitar todas estas posibles distorsiones, ¿verdad? Se han puesto de acuerdo para fijarse en ¿qué? En la cantidad. Y por eso se considera que cuando es más de 350 gramos en 24 horas, compre con líquido, lógicamente con más agua de la acostumbrada, nosotros debemos llamar en ese momento diarrea. 350 gramos exactamente. Si estás tienes que tener tu balanza al pie del guante. ¿Te das cuenta? Bien. ¿Cómo podemos clasificar las diarreas? Osmótica. Osmótica, ya. Lo que puede ser osmótica, ¿qué sería? El mecanismo, la patogenicidad. Ya, sí, o sea, ese es el mecanismo. El mecanismo, como dicen, o por invasión, o sea, inflamatoria, o osmótica, ¿no es cierto? Donde no juega el factor penetración de la mucosa. Esa sería una forma, pero esa no es la única. ¿Qué otra se les ocurre? Estamos todavía en la patogenicidad. Algo que sea más simple que eso. Cuando tenemos tos, por ejemplo, claro, esa es una. Podrían ser o infecciosas o no infecciosas, ¿no es cierto? Otra que también es cuando son agudas o son crónicas, ¿ok? Y vemos aquí, si nos referimos a la duración, cuando duran menos de 2 semanas son agudas, igual que la tos, ¿recuerdan? Cuando es una tos de menos de 2 semanas es una tos aguda. Cuando es más de 4 semanas ya decimos que es crónica, y cuando está entre ambas decimos que es una diarrea persistente. Como dijeron, hay causas infecciosas de diarrea, todos los gérmenes que estudiamos aquí y otros muchos más, pero también, por ejemplo, enfermedades como el hipertiroidismo produce diarrea. Los hipertiroideos tienen diarrea, pero no hay ninguna infección. Y lo que habíamos mencionado, ustedes hablaban de la patogenicidad, o sea, que cómo es invasiva o no es invasiva. Si eso lo enfocamos desde el punto de vista netamente clínico, podemos dividirlas en 2 grandes grupos. O es colérica o coleriforme, o es disenteriforme. ¿Cuándo es de tipo coleriforme? Cuando lo que predomina es ¿qué en la diarrea? El agua. Exactamente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una clásica diarrea líquida que todos hemos visto alguna vez, ¿verdad? Y esta puede ser febril o afebril. Este tipo de diarreas es generalmente producida por bacterias que producen enterotoxinas.
la Escherichia coli enterotoxigénica, por ejemplo, o la Escherichia coli enteropatógena, que produce la famosa diarrea del turista. La diarrea del turista está producida por virus, coronavirus, norovirus, en niños también. Entonces, lo que tenemos es esto. Esta es una diarrea acuosa que va hacia lo coleriforme, pero todavía no llega a lo coleriforme. Lo verdaderamente coleriforme es esto, ¿no es cierto? Son heces afecales, o sea, ya no hay heces aquí, ya no hay materia fecal. Hubo materia fecal al principio, cuando el paciente comenzó recién con su cuadro de diarrea, pero al cabo de un cierto tiempo de estar todo el tiempo en ese plan, las heces desaparecieron. Lo único que queda es el líquido que está saliendo producto de la toxina que produce el Vibrio cholera. ¿Ok? Dicho sea de paso, trabajamos hoy día con Vibrio cholera. ¿Ya? Entonces, da esto que se conoce con el nombre de agua de arroz. Cuando ustedes lavan el arroz, ¿verdad? Queda un agua más o menos de este color. La próxima que laven su arrocito para el arroz con pollo, lo miran y igualito en la diarrea colérica. Bien, el otro era la diarrea disenteriforme. ¿Cuáles son los componentes de una diarrea disenteriforme? Moco, muy bien. El moco producido por la inflamación, la irritación y la hiperproducción de moco por parte de las glándulas mucosas. Sangre producido ¿por qué? Porque la bacteria al invadir o el parásito, el lunes van a tener, el lunes tienen una clase presencial conmigo, donde vamos a hablar de un parásito, Entamoeba histolítica, es una ameba que penetra, ¿no es cierto?, también en la mucosa intestinal y produce la ruptura de vasos sanguíneos y lógicamente produce sangrado. Y falta algo más. En toda buena inflamación, ¿qué hay? Fiebre. Bueno, pero en las heces ya, y una cantidad grande de leucocitos que da pus, ¿no es cierto? Entonces tenemos moco, sangre y pus. Una diarrea más o menos así. Gran cantidad de moco se identifica el color y restos de sangre también. Pero esto puede ir más allá. Un síndrome disenteriforme en la norma. Este de aquí, los franceses le llaman muy apropiadamente el escupitajo rectal, ¿no es cierto? Abunda el moco esencialmente, con algo de sangre y algo de pus. Pero aquí no nos cabe duda que es un verdadero síndrome disenteriforme, ¿no es cierto? Con abundante sangre. Bien, ¿cuáles son de los que vamos a